Las 5 estafas más épicas del mundo. Este tío de aquí vendió la Torre Eiffel 2 veces, y os voy a decir más. Si os parece que su historia es rocambolesca, esperad a ver las otras. Esto es, las 5 estafas más bizarras del mundo mundial. ¿Como fierro viejo o qué? Año 1883, Nueva York. 2 hombres pasean por el recién construido puente de Brooklyn. A lo mejor sí estamos más maleados ahora. Pero neta era tan crédula la gente antes. Aunque bueno, ni para qué digo nada. Ahorita. Uno de ellos se hace llamar James J. O'Brien y es el arquitecto del puente de Brooklyn. El otro lo escucha atentamente. Resulta que el puente ofrece todo un abanico de oportunidades para ser rentabilizado. La más interesante consiste en instalar un peaje en ambas direcciones y cobrar dinero a todos aquellos que quieran cruzarlo. Es Eso lo aplicaron en México. Cada 30 kilómetros. Hijos de la chingada. una oportunidad única. James O'Brien es un hombre simple, solo se dedica a construir puentes, no a rentabilizarlos. Le dice al otro hombre que tiene tantas ganas de librarse de la responsabilidad de hacer funcionar económicamente el puente que está dispuesto a vendérselo a mitad de precio. La pobre víctima no lo sabe, pero su interlocutor no se llama James O'Brien, sino George C. Parker, y no es un arquitecto, o al menos no de puentes. La víctima está a punto de caer en uno de los esquemas del astuto estafador, y no es el primero ni será el último. Al final la víctima pagó $50,000 por el puente de Brooklyn, contrató a unos obreros para montar un puesto No mames, de peaje eso te sale una casa Infonavit ahorita. y entonces apareció la policía y les dijo que qué estaban haciendo. Lo cierto es que la policía llegó a pillar a más de uno levantando un puesto de peaje en el puente. ¿Qué año era? ¿1800 qué? ¿30 y qué? El bueno de George estuvo vendiendo el puente de Brooklyn desde 1883 hasta 1928. Qué mal vendedor. Vamos, durante 45 años estuvo con el mismo timo. Por supuesto le pillaron y le metieron en la cárcel varias veces, pero aprovechaba su encierro para planificar Sí lo logró vender. Ya me estaba asustando. mejor la estafa. Su modus operandi definitivo consistía en hacer una especie de tour a las víctimas donde les explicaba las diferentes partes del puente y las posibles localizaciones para el peaje, incluyendo dónde se podría poner una oficina para guardar el dinero. Luego organizaba otra reunión con la víctima donde ponía sobre la mesa el título de propiedad y un contrato de compraventa con Es que pinche gente se ha vuelto más mierda y mamón. Antes había más empatía y buena fe. todos los requerimientos legales. Cuando vio que la estafa funcionaba, empezó a replicarla con otros edificios como el Madison Square Garden, el Museo Metropolitano de Arte o la Simplemente nos hemos vuelto más mentalidad de empresario. Estatua de la Libertad. La historia de George Parker dio lugar a la frase "si te crees eso, entonces tengo un puente que venderte", que se utiliza para referirse a gente muy crédula. En 1908 Pues están fue crédulo, arrestado McFly. y cuando lo llevaron al juzgado, con disimulo, se puso un gorro y el abrigo que un sheriff había dejado por ahí y salió andando con toda la calma del mundo. No lo volvieron a pillar hasta 1928. Esa fue la cuarta y la última vez. Entonces tenía 68 años y ya le condenaron a cadena perpetua en la prisión de Sing Sing, donde fue muy popular entre los guardias y los otros prisioneros que disfrutaban de escuchar las interesantes historias de sus estafas. Mithilesh Kumar Srivastava, alias Natwarlal, fue el estafador más famoso de toda India. En serio, la gente de su pueblo quería construirle hasta una estatua porque sentían orgullo de haber sido sus vecinos. Natwarlal nació en el año 1912 y empezó a estafar desde joven. Su primera estafa consistió en falsificar la firma de su vecino en un cheque y A ver, ¿alguien tiene la información si puedes construir? ¿O desde qué año ya no puedes construir puentes o carreteras? Sí, eso suena como que nunca, jamás fue legal, ¿verdad? O bueno, en las épocas civilizadas. tirar No, te venden un lote en Tulum. Hay un patrocinio que hizo mucho ruido en Estados Unidos. O en el YouTube anglosajón. Y neta, duraron algunos años agarrando youtubers para que patrocinaran una clase de estafa. Y era que podías, o sea, era como que el pretexto de que te podían vender como que la propiedad de 1 metro cuadrado, algo así. En un bosque, en no sé qué país, Escocia, algo así. Entonces era como el pedo de que si tú tienes terrenos en no sé qué lugar, ya podías tener como que el sobrenombre de archiduque. Una mamada así, una ridiculez así.
Está interesante la historia. El caso era como que el pretexto de que te vendían un pedazo de tierra y te dan como que tu certificado. Pero tú lo comprabas no tanto por tener un pedazo de tierra, ¿no? Un terrenito microscópico en ese país, sino porque te daba el título de, ¿no? Entonces así patrocinaba a youtubers y todo el pedo. Hasta que alguien se quedó así como de, esto suena demasiado bueno para ser verdad. Aparte, si no eres residente del país o si no tienes nacionalidad del país, aplica aún así. Entonces investigó y no, resulta que ni siquiera había terrenos, ni siquiera había como el bosque, ni siquiera había nada. Simplemente era una empresa que te vendía un papel vendiéndote la idea de que te daban el título de... Y salieron con la suya bastante tiempo. Y es bastante ridículo, güey, porque youtubers bastante grandes y bastante respetados, güey, lo publicitaban, güey. Era como que, pues, Total de 1000 rupias. Se matriculó en un grado de comercio y trató de emprender con un negocio textil y con el trading de acciones, pero no le fue como las cosas virtuales en los criptojuegos. Sí, pero deja tú sin nada. O sea, sin nada, de nada, de nada, de nada. Ni siquiera unos y ceros. bien, por lo que se dedicó a lo que se le daba bien, timar a la gente. En sus primeros golpes se dedicó a robar acero y a drogar putas para robarles las joyas. Pero eso era algo arriesgado. Además, él tenía mucho más potencial. Un día apareció en una tienda de relojes con una camisa blanca y unos pantalones elegantes. Les dijo que era el asistente personal del ministro de Finanzas y que tenía que llevar los relojes a un congreso que se iba a celebrar y en el que se iban a reunir Está bien vestido. Debe de ser verdad. varios políticos. Al día siguiente regresó en un coche con chofer y le dijo al dependiente que empaquetara 93 relojes y enviara a un empleado con él al banco para extenderle un cheque. El dependiente le dijo que tranqui, que confiaba. Y Natwarlal regresó con un cheque por valor de 32.000 rupias y se llevó los relojes. 2 días después, el banco le informó de que el cheque era falso. Natwarlal repitió este tipo de esquemas en joyerías y tiendas, pero tal vez lo más conocido de su carrera como estafador es que vendió el Taj Mahal, no una, sino 3 veces. Para llevarlo a cabo cambió el target y esta vez se dedicó a estafar a extranjeros. Vendió el Taj Mahal, el Puente Rojo y hasta el Parlamento de India. En este último caso, los miembros del Parlamento... Les vendo el Monovichi. Si no saben, el Monovichi es una estatua, un monumento muy importante aquí en Nogales. El terreno de mi abuelo, entonces me lo heredaron. Empieza en 100,000 pesos. Iban incluidos en el... De hecho, yo tengo el pito original porque al mono, como era muy obsceno, se lo redujeron, no sé, hace como 50, 40 años. Ese no es el asunto, el caso es que tengo el pito original. Se lo pueden poner si quieren. Contrato. Por supuesto, Natwarlal no era invencible. Lo pillaron y arrestaron varias veces a lo largo de su vida, aunque siempre se escapaba de alguna forma. La última vez que lo metieron en la cárcel tenía 84 años. Iba en silla de ruedas y, aunque nadie sabe cómo, escapó. En 2009 el abogado... probablemente la silla de ruedas simplemente era el pretexto para que no le pusieran tanta atención. Hijos de la chingada. de Natwarlal dijo que había muerto, aunque el hermano de Natwarlal Sacas más subastando el sillón que vendiendo el Monovich. contradijo, pues había dicho que lo había incinerado en el año 96, el año en el que había escapado de prisión. Vamos, que hay un hilo de misterio en lo que rodea su deceso. Lamentablemente, por lo que he leído, Natwarlal se ha convertido en semejante ídolo en India que a día de hoy no se sabe a ciencia exacta qué parte de su historia es real y qué parte es la leyenda que ha creado el pueblo. De todas formas, es uno de esos casos que puede que merezca si vi el dibujo te mamaste. Así que si lo queréis, ponedlo en los comentarios. Víctor Lustig nació en 1890 en la actual República Checa y es conocido como el hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces. De joven se mudó a París a estudiar y era un elemento de cuidado. Se metía en apuestas, en fiestas y se llevó... ¡Wow! ¿De cuándo es este video? Hace un año. Ha envejecido mal ya. una cicatriz en la cara porque se acostó con la novia de un señor con bastante mala leche. Empezó a delinquir y a estafar para ganar dinero y se le daba. Eso pasa también acá. Bien. Entre sus variados esquemas estaba la de hacerse pasar por conde y por productor musical con los narcos, ¿no? Para engañar a bancos y a nuevos ricos. Ideó el esquema de la caja rumana, una máquina que se suponía que fabricaba dinero, y estafó al propio Al Capone. Pero lo que hoy nos incumbe fue su gran golpe, vender la Torre Eiffel.
En el año Internacional, el vato. 1925, la Torre Eiffel había empezado a deteriorarse. Resulta que los trabajos de reparación y mantenimiento de semejante tramánculo eran bastante caras, y las arcas públicas estaban sufriendo. Victor Lustig leyó en un periódico un artículo que hablaba de este tema y su mente empezó a maquinar. Se hizo pasar por el director general adjunto del Ministerio de Correos y Telégrafos y contactó con 6 empresarios importantes de la industria del metal y de la chatarra. Les pagó los billetes de tren y habitaciones en el prestigioso hotel de Crillon para que la cosa resultara creíble. Una vez allí les dijo: caballeros, les he citado aquí por la naturaleza altamente reservada del asunto que quiero poner en su conocimiento. Me refiero a la Torre Eiffel. El gobierno no puede seguir soportando sus gastos de mantenimiento y ha decidido venderla. Entonces les mostró los periódicos y los Tiene sentido para mí. artículos que hablaban sobre la situación de la Torre Eiffel para dar contexto. El contexto era real. Eso estaba a su favor. Solo tuvo que exagerar un poco y decir que el Ayuntamiento de París había decidido que, antes que ponerse a reparar la torre, le iba a salir mejor venderlo para chatarra. Les dijo a los empresarios que Pequeño detalle insignificante, ¿no? planeaban venderlo a un precio inferior debido a la situación de deterioro y ale. Se llevó a los 6 a comer a un buen restaurante, los llevó por... A ver, hace 100 años. A ver, no sé, hace 100 años si la Torre Eiffel era como lo... A lo mejor sí era más impresionante todavía, ¿no? Pero no sé si era como que el mismo importancia que en la actualidad tiene y todo el significado romántico de la ciudad. O sea, es la ciudad. Deja tú, es el país, el monumento del país. París en un coche con chofer y banderín oficial y visitaron la Torre Eiffel. Víctor le soltaba el discurso de que la estructura estaba formada por 15.000 piezas desmontables cuando uno de los interlocutores, André Poisson, No es lo absurdo, es como de bien te armaron la mentira. un ambicioso distribuidor de chatarra, se dijo a sí mismo que aquella descomunal Ahorita se dedican a tratar de fakear, ¿no? Speedruns de juegos. construcción pronto sería Se suya. están perdiendo los valores. Víctor Lustig, que tenía ojo para estas cosas, enseguida detectó el interés de Poisson, que ofreció un total de 1 millón de francos por la torre. Pocos días después se le comunicó que había ganado la subasta, pero la estafa no terminaba ahí. Víctor había estudiado a Poisson, sabía que había tenido algún problemilla legal por sobornos, así que lo citó en privado y le empezó a lanzar algunas indirectas. Le dijo que, para el escaso sueldo que tenía, parecía que sus gastos familiares eran bastante elevados. Dicho de otra forma, lo llamó corrupto indirectamente. Y en lugar de ofenderse, Poisson captó la indirecta y entendió que, para que el trato se llevara a cabo bien, solo tenía que sobornar al director general adjunto del Ministerio de Correos y Telégrafos, que tenía una extraña cicatriz en la mejilla. En esa reunión, Poisson pagó, por una parte en billetes el soborno y por otra parte en cheque el primer plazo de la compra de la Torre Eiffel. En total, unos 650.000 francos de la época, cerca de 90.000 euros sin tener en cuenta la inflación. El día siguiente, Poisson, feliciano por el buen negocio, se puso en contacto con el Ministerio de Correos y Telégrafos para decidir cómo llevar Sí, no, pues es que luego te llega el SAT y luego cómo explicas, ¿no? Esa compra. a cabo el proceso de desmontaje de la estructura, y entonces se dio cuenta de que se había comido el timo del siglo. Mientras tanto, Victor Lustig viajaba en tren junto con su socio Dan Collins, que había hecho de chofer, rumbo a Austria. Probablemente se echaron unas buenas risas en ese viaje. Poisson no llegó a denunciar por vergüenza, y Victor Lustig y sus socios siguieron con sus fechorías. No. Incluso repitieron la estafa de la Torre Eiffel por segunda vez, pero en esta ocasión Verga, ¿cuánto dinero ganaba el vato? las víctimas sí que denunciaron, por lo que tuvieron que huir a Estados Unidos, lugar donde llevarían a cabo estafas rocambolescas, incluida la de timar al propio Al Capone antes de terminar en la cárcel. Desde luego, Victor Lustig se merece un vídeo propio en el canal. Todo un visionario. Mira, en su cabeza el vato era Robin Hood, ¿no? Era como, a ver, le estoy quitando a los malos, así que no me pueden ver tan mal. Era el año 1980 cuando Dennis Hope, un señor que se encontraba en paro y trataba de superar el divorcio Tenía muy claros sus principios. de su mujer, descubrió algo insólito que cambiaría el resto de su vida. Antes de continuar, por motivos legales, debo decir que este sujeto no ha sido condenado por estafa. Yo no estoy realizando ninguna acusación, pero este negocio me ha parecido lo suficientemente peculiar como para mostrarlo en esta lista. Resulta que en 1967 todas las naciones que operaban en el espacio habían firmado un documento llamado Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967. En este mapa podéis ver todas las naciones que firmaron el tratado. Según ese tratado, ningún país podía Va a vender pedazos de la luna, güey.
pero figurativamente hablando y te dar un certificado. Verga, güey, es como el caso del que les di. Reclamar la soberanía sobre ningún cuerpo celeste, pero no decía nada sobre otros actores que no fueran países. Es decir, según el tratado, Estados Unidos no podía reclamar la soberanía de la Luna. O Pero mejor aún, te vendo la luna. ¿qué pasa si el que quiere reclamar la Luna era un individuo? Por ejemplo, un astuto emprendedor de California. Dicho y hecho, Dennis Hope mandó cartas a la ONU y a la Unión Soviética y les dijo: ahora yo soy el dueño de la Luna. Ninguno le respondió, pero dijo que era normal, ya que, según el tratado, tampoco tenían derecho a responderle ni con un sí ni con un no. Entonces Dennis empezó a ir a centros comerciales en época de Navidad a intentar vender tierras lunares a Mira, ustedes chambean y viven mal porque quieren, ¿eh? todo aquel que pasara por su lado. Les decía que era un regalo bonito, gracioso y totalmente legal. Con la compra de un terreno, Dennis entrega, porque el negocio sigue vigente, un pasaporte interplanetario, que será útil cuando quieras realizar un viaje espacial, un documento que describe la propiedad del terreno y un mapa de la Luna donde se ve dónde está tu terreno. Con los años, Dennis empezó a expandir su negocio y se puso a vender terrenos de Marte, Venus, Mercurio y alguna luna de Júpiter. Es como... Es que es como tan absurdo y tan ridículo que es como un chiste, entonces no te puedes enojar, güey. Según los datos que he podido encontrar, para el año 2014 ya había ganado más de 11 millones de dólares con su astuto negocio. Y ahora la A ver, hay gente que vende piedras. Acuérdense de los Pet Rocks. pregunta sería, ¿es esto legal? ¿Es Dennis Hope realmente el dueño de la Luna y de otros astros y tiene algún derecho a vender estas tierras? Bueno, según dijo A ver, hasta que no salga alguien que vaya a la Luna y le diga, hey, ¿qué onda, güey? Fui a mi terreno y no había drenaje, ¿qué onda? Dennis, cuando tuvo la idea, lo primero que hizo fue dirigirse a la US Governmental Office for Claim Registries, a registrar la Luna a su nombre. Y un funcionario se lo coincidió, pero resulta que, casualidades de la vida, la documentación de tal proceso se perdió, además de que esa oficina gubernamental no existe. Por otra parte, el presidente del Instituto Internacional de Derecho Espacial en Países Bajos, Tanja Mason-Zan, declaró que el Tratado de 1967 se aplicaba a gobiernos y a sus respectivos ciudadanos privados, lo que significa que ese vacío legal que Dennis alegaba haber encontrado tampoco existe. Por lo tanto, no. Dennis Hope no posee la Luna ni ningún otro astro y no tiene derecho a vender esas tierras. Pero él ahí sigue con su empresa Lunar Embassy, donde en una página web algo anticuada cuenta la historia con algunos adornos. En 1980, un muy brillante, joven y apuesto señor no, pues ya de paso que invente su propia religión también, ¿no? Parece mucho a la cientología. Dennis Hope hizo una reclamación por toda la superficie lunar, así como la superficie de los otros 8 planetas de nuestro sistema solar. Okay. Obviamente, al principio fue tomado por un chiflado, hasta que 3 supervisores, 2 pisos y hasta eso no se abrazó, ¿eh? No pidió el sol. 5 horas más tarde, el supervisor principal aceptó y registró su reclamo. Yo lo hubiera hecho, güey, porque ahorita estuviera ganando regalías de todas las cosas que utilizan energía solar. De propiedad. En 2004... No es tan brillante, entonces. Hope formó el gobierno galáctico, una república democrática que representa a los terratenientes extraterrestres con una constitución ratificada, un congreso... Oye, pero si vive gente en la Luna o en otros planetas, se va a meter en bronca, ¿no? Va a crear una guerra intergaláctica. Una unidad de moneda e incluso su propia oficina de patentes. Así Dennis Hope se convirtió no solo en el dueño de la Luna, sino en el presidente del gobierno galáctico. Para los que tengan curiosidad, tienen su propia moneda. Esta es la bandera del gobierno galáctico. Algunos dicen que lo que Dennis hace... O sea, no solamente era estafador, visionario, sino también narcisista. Es un timo. Otros dicen que, como las parcelas se venden baratas, desde los $35 en la Luna, solo es una broma inofensiva. A mí me gustaría matizar un poco. Después del éxito de Dennis, otras empresas le copiaron el esquema y empezaron a vender parcelas. Te mames, güey, es que lo aplicaron igualito, güey, con el caso que les di. No puede ser posible. De la Luna y otros planetas. Dennis se picó y dijo que estos eran unos estafadores. Y en su web insiste en que ellos son el único vendedor legítimo de propiedades en la Luna. E insiste en que ellos sí tienen el registro realizado en una oficina de Estados Unidos. A lo que voy es... Ok, estatus estafador. Pero si lo hace Willy Rex en su criptojuego, ese es un genio, ¿no? Si solo es un regalo gracioso e inocente, ¿por qué insistir tanto en que se trata de un proceso legal y que realmente vas a tener esa propiedad? Le vendo un terreno en mi mundo de Minecraft.
Mío nomás de mi oficial, ¿no? ¿Qué onda? Púrense que se acaban los terrenos. Lo único que vas a tener es un pasaporte que sirve de menos No hay muchos chunks. que el DNI vasco. En fin, da que pensar. Harry Jelinek nació en 1905 en Chequia y pasó a la historia por vender el castillo de Karlstein. No sé cómo se pronuncia. Harry era un chaval inteligente, de joven aprendió inglés, alemán y francés, y como era hijo de un médico se metió a estudiar medicina, pero como también era un poco bala perdida, dejó de estudiar tras 4 años. Un día su padre se hartó de mantenerlo y Harry empezó a emprender. Montó una tienda de antigüedades y objetos de arte. Ya Solo que se le la echaba, mayoría hombre. de objetos que vendía eran falsificaciones u objetos que había robado en iglesias y capillas. Pero Ahora su me gran tengo golpe 10 tuvo años. lugar aquí, en el castillo de Karlstein. En los años 30 consiguió convencer al dueño del castillo de que le cediera el edificio para realizar un rodaje. Utilizó sus ahorros para contratar a un montón de actores con trajes extravagantes y les hizo dirigirse entre ellos con títulos nobiliarios. Preparó una gran celebración e invitó a unas cuantas personas, entre los cuales había una pareja estadounidense a la que le convenció para que compraran el castillo. Esta historia tiene diferentes variaciones y no se sabe del todo si ocurrió o cómo ocurrió. Lo que sí se sabe es que entre 1928 y 1937 se presentaron 501 demandas por fraude contra Harry Jelinek, mas nunca fue encarcelado, por lo que el estafador, seguro de sí mismo, ideó otro plan audaz: vender una línea del tranvía de Praga a un pobre inocente. La víctima fue otro estadounidense. Jelinek le hizo montar en su coche y le dio un paseo por toda Praga, enseñándole cómo los pasajeros subían al tranvía y pagaban la tarifa voluntariamente. El estadounidense vio el potencial del negocio de los tranvías y le pagó $4.000 por la línea. Luego llegaron los nazis y Jelinek, que era un hombre de negocios, buscó oportunidades en el nuevo régimen. Se casó con la hija de un editor de Praga, lo que le llevó a convertirse en accionista de una editorial que publicaba libros y revistas nazis. Hizo bastantes contactos en los círculos más altos de la Gestapo. Después de la guerra, Harry Jelinek desapareció en el extranjero. Normal, pues en la República Checa estaba en la lista de criminales nazis. Mientras tanto, Harry estaba en Italia haciéndose pasar por un pintor de renombre mundial. Se hizo pasar por un alumno del famoso pintor Alfons Mucha y estuvo en contacto con las altas esferas del Vaticano. El estafador checo falleció en 1986 en Italia, a la edad de 81 años. Qué verga. El vato. No, yo no soy racista, pero soy nazi. Pero son simplemente negocios, ¿ok? En el año 1820 apareció en Londres el mayor troll de la historia de todas las estafas habidas y por haber, Gregor MacGregor, del clan de los Gregor. Empezó a decir que era el cacique de un próspero país de Sudamérica llamado Pollais. Contrató a cantantes para que cantaran en las calles de Edimburgo, Londres y Glasgow sobre lo rico y fértil que era Pollais. Contrató a publicistas para redactar panfletos y dio entrevistas a todos los periódicos. Su plan era vender tierras y bonos de deuda del país a posibles inversores. Y le salió bien. Varios barcos zarparon rumbo a la tierra prometida. No puede ser, güey. Es de las estafas más antiguas, güey, y las seguían implementando en YouTube hasta hace hasta hace nada. No te y van a seguir saliendo, ¿no? ¡Wow! Bueno, y nomás porque salen los NFTeros, güey. Si no, fuera otra cosa. Cuando cruzaron el charco, encontraron una tierra desolada, llena de mosquitos. Nada más que aquí en México no aplica porque aquí decía. Maleza. Y bueno, en el camino fallecieron 180 de 200 inmigrantes. La historia de Gregor MacGregor es tan brutal que tenemos un vídeo en el canal en el que hablamos de toda su vida, desde que nació hasta que falleció. Haz clic en la imagen para disfrutar de su historia. Qué random, ¿eh? Ahora sí que, como bien dicen, el pobre es pobre porque quiere.